Bien, de acuerdo. Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a los seminarios permanentes de la Unidad de Bioingeniería de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, ubicada en el laboratorio número 7 de la UMIES. Estos seminarios son organizados por los investigadores e investigadoras académicas y académicos que a continuación nombraré: Fausto Caderas García, Edson Emilio Herrera Valencia, Guadalupe Sánchez Olivares, Alejandra Chávez Rivero, Luis Antonio Ramírez Torres, Dominga Ortiz Bautista, María Guadalupe Salinas Juárez, Margarita Cantú Reyes, Linda Verónica Campo Fernández, Catalina Soriano Correa, Joaquín Flores Jerónimo y un servidor, Enrique García Leal. El día de hoy nos acompaña el doctor Diego Alfonso Cruz Aguilar, quien nos hablará sobre hacia la conquista del espacio químico, aplicando lecciones de la naturaleza en la síntesis de moléculas con actividad farmacológica. A continuación, la doctora Margarita Cantú nos dará una breve reseña del doctor Cruz Aguilar. Doctora Margarita, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Estoy muy contenta de que nos acompañe el día de hoy el doctor Diego. Es un amigo, colega, que estudiamos juntos en el posgrado en el Instituto de Química. Su semblanza es muy cortita, pero se las leo. Es egresado de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, de la que obtuvo el título en Química y recibió la medalla Gabino Barreda. Cursó la maestría y el doctorado en el Instituto de Química de la UNAM, enfocándose en la aplicación de organocatálisis bifuncional para la síntesis de heterociclos quirales. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el mismo instituto, en la que estudia la funcionalización de moléculas empleando metales de transición abundantes como catalizadores. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y su línea de investigación está centrada en la aplicación y desarrollo de metodologías catalíticas para la síntesis de compuestos quirales con potencial aplicación farmacológica. Muchas gracias por venir a darnos una plática el día de hoy de su trabajo. Es muy interesante y además es un área que me gusta mucho porque es la organocatálisis, y en eso es en lo que coincidimos. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias por la presentación y la invitación. Pues comencemos. Eh, para comenzar la charla, tenemos que definir lo que es el espacio químico. Estas son todas las moléculas que teóricamente podrían existir. Y como es tan increíblemente inmenso, normalmente le damos delimitaciones para estudiarlo de mejor manera. Una limitación muy habitual es que los compuestos que contenga el espacio químico es que sean menores a 500 gramos mol de masa molar, que tengan los átomos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, y que tengan 4 o menos anillos. En este espacio se estima que existirían alrededor de 10 a las 60 moléculas posibles. Y aunque sabemos que es un número muy enorme, la verdad es que nuestra mente no dimensiona qué tan grande es, por lo que haremos un ejercicio mental. Eh, en una gota de agua, en un mililitro de agua, perdón, hay aproximadamente 20 gotas, ¿sí? Y en medio litro de agua hay alrededor de 10,000. Sabiendo esto, ¿cuántas gotas de agua hay en la Tierra? Si se estima que hay alrededor de 1,386 millones de kilómetros cúbicos de agua en la Tierra y hay 1 billón de litros de agua en cada kilómetro cúbico. Es un número muy grande, ¿no? Y efectivamente nos dice que hay aproximadamente 10 a la 25 gotas de agua en la Tierra, que si bien es eh, enorme, todavía dista mucho de 10 a la 60. Así que, ¿qué tal si lo ponemos en términos de moléculas? Moléculas de agua. En una gota hay 10 a la 21 moléculas de agua. ¿Cuántas moléculas de agua hay en la Tierra? Aproximadamente 10 a la 46. Este es un número muy, muy grande, pero todavía dista de ser 10 a la 60. Si hubiera 10 a la 60 moléculas de agua en el universo, podríamos llenar
100 billones de tierras con esta cantidad de moléculas. Entonces, no nos alcanza la materia en el universo visible para sintetizar 1 miligramo de cada una de estas 10 a la 60 moléculas. Un, Una ventaja del concepto de espacio químico es que nos permite visualizar las moléculas en diagramas. Entonces, si pensamos en las moléculas biológicamente relevantes, es decir, aquellas que tendrán una actividad farmacológicamente útil para los humanos, veremos que se encuentran agrupadas. Solo una pequeña fracción de todas las moléculas posibles tendrá actividad biológica y una pequeña fracción todavía menor tendrá las características necesarias para convertirse en un fármaco. La pregunta es, ¿cómo exploramos el espacio químico sin perdernos en su inmensidad? Pues probablemente comenzamos la navegación de manera segura, ¿no? ¿A qué me refiero? En esta imagen vemos un orangután que fue herido en una pelea y los investigadores vieron cuando tuvo esta herida, ¿no? Días después, el orangután encuentra una planta particular que comienza a masticar, pero no para alimentarse, sino para mezclarla con su saliva y aplicarse estas hojas en forma de pasta en su rostro, con lo que se cura su herida sin dejar marca y sin crear una infección. Entonces, este comportamiento no solo es visto en orangutanes, se ha visto en otros primates, en elefantes, en delfines, como en este caso, e incluso en hormigas. ¿Qué están haciendo estos delfines? Pues se están frotando con una especie de coral particular que cuando se estimula, como lo están haciendo los delfines, crea una mucosa que tiene moléculas que tienen actividad antiviral, antibiótica, antifúngica, con lo que probablemente hagan este ritual para protegerse de enfermedades de su piel. Entonces, esto nos lleva a pensar que muy probablemente el uso de otros organismos para tratar enfermedades es un conocimiento que está con la humanidad mucho antes de que la humanidad fuera humanidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las plantas, sobre todo, hay moléculas que son metabolitos secundarios y que fueron desarrollados evolutivamente para tener una actividad biológica, ¿sí? Si vemos estas moléculas que denominamos productos naturales en un diagrama de Venn, ahora agrupamos las moléculas biológicamente relevantes, veremos que la mayor parte de ellos estarán en este grupo, ¿no? Formarán parte de las moléculas biológicamente relevantes. Por lo que no resulta sorpresivo que poco más de la mitad de los fármacos aprobados de la FDA sean o productos naturales o derivados o inspirados, ¿sí? Lamentablemente, no todo es maravilloso con los productos naturales. Hay muchas dificultades en su estudio, desde su obtención, separarlos de la mezcla compleja de compuestos similares, caracterizarlos y también obtenerlos en escala suficiente para transformarlos en fármacos es costoso. Y además la propiedad intelectual es una limitante porque en muchos países está prohibido patentar moléculas de origen natural. Por esta razón es que eh, las investigaciones al desarrollo de fármacos se empezaron a centrar en moléculas bastante más sencillas, moléculas planas con muchos anillos aromáticos sin centros quirales que tenían la facultad, pues, de obviamente ser más sintéticamente accesibles, a la vez que se podían estudiar de mejor manera por un cribado de alta eficiencia, o mejor conocido en inglés como High Throughput Screening. Estos además se pueden obtener por química combinatoria, en los que se combinan fragmentos. Aquí en la imagen vemos que el fragmento A se combina con otros 4, dando 4 productos. A su vez, estos 4 productos se combinan con otros 4 fragmentos, dando 16, y a su vez dan cada uno de estos 16 más, ¿no? Llegando a 64 productos. Según cómo se diseñe la síntesis combinatoria, se pueden llegar a producir millones de compuestos de manera muy rápida y segura. Lamentablemente, pese a todos los millones de moléculas y millones de dólares que se invirtieron, solamente 3 fueron los que tuvieron la oportunidad de convertirse en un fármaco, ¿no? Que son los que vemos en pantalla.
Solamente 3 de millones. Entonces, no importa que generemos millones de moléculas, no podemos explorar el espacio químico a la fuerza. Y esto lo vemos si consideramos que la mayor parte de los compuestos sintéticos estarán fuera de la zona biológicamente relevante. Los compuestos obtenidos por química combinatoria estarán aún más lejos de esta zona, ¿no? Solo algunos que caerán. Si consideramos estos diagramas de manera a escala, digamos, este puntito rojo que vemos significaría el 1% del espacio químico, que serían 10 a la 58 compuestos. Si consideramos toda una fracción todavía más pequeña, el 0.1% del total, sería 10 a la 57 compuestos y jamás podremos sintetizar esta cantidad de compuestos. Entonces vemos que aunque se hayan obtenido 100 millones de moléculas, realmente no son nada en el espacio químico y pues no podemos nuevamente explorar el espacio químico a la fuerza. Hay que hacerlo de manera racional. Esto nos deja en una aparente disyuntiva en la que tenemos, por una parte, moléculas de alta complejidad que son costosas y difíciles de desarrollar, pero que tienen una alta probabilidad de éxito, o moléculas sencillas que son fáciles de obtener y de estudiar, pero con una baja tasa de éxito. ¿Tendremos alguna aproximación intermedia? Sí, hay algunas opciones, entre ellas productos pseudonaturales y fragmentos de productos naturales. Los productos pseudonaturales son compuestos que se originan de la combinación de dos o más fragmentos de productos naturales. En este caso se combina el indol y el morfano para generar un nuevo compuesto, que son más fáciles de sintetizar, más fáciles de derivatizar y nos dicen que exploran el espacio químico no abarcado por la naturaleza al obtener moléculas que no están presentes en la misma, ¿no? Y que retienen características fisicoquímicas de los productos naturales, pero no se hace énfasis ni nos dicen cuáles son estas características que debemos retener. Algo notable de los productos pseudonaturales es que tienen actividades impredecibles. Van a tener actividades que son completamente diferentes a los productos naturales de los que se originan los fragmentos. Esto es bastante curioso. Otra aproximación son los fragmentos de productos naturales, en las que, como su nombre lo dice, tomamos una parte del producto natural. Esto hace que sean más fáciles de sintetizar, a la vez que su potencia biológica puede ser similar o incluso mayor. Y también nos pueden dar actividades biológicas novedosas. Aquí en los ejemplos vemos que las moléculas de abajo son fragmentos y tienen una actividad contra la vía de señalización Hedgehog y que no ha sido reportada para ningún otro de los compuestos naturales de la familia, que son alrededor de 300. La pregunta es, ¿por qué es que estas moléculas tienen actividad biológica? Nos dice que los productos pseudonaturales tienen actividad porque tienen fragmentos heterocíclicos presentes en productos naturales y que fueron seleccionados por la naturaleza para tener actividad. Pero realmente las dianas biológicas no es que reconozcan al indol o a la piperidona, lo que reconoce que son un anillo aromático con los que pueden tener interacciones pi, una amina con la que pueden tener, que puede ser un aceptor de enlace de hidrógeno, una acetona que sea aceptor de enlace de hidrógeno, con diferentes direccionalidades, ¿no? Y además tienen quiralidad. Vamos a ver, ¿cómo es esto de que se fueron seleccionados por la naturaleza? En el ejemplo que les presento, la ciclopamina, esta es una molécula que obtiene su nombre por interferir con una proteína del desarrollo embrionario provocando ciclopía, como en la imagen. Pero también tiene la facultad de actuar contra el cáncer, particularmente el de piel. Entonces, esta molécula se utilizó como inspiración para desarrollar una molécula sintética que no tiene nada de fragmento de producto natural. ¿Qué tiene en común? Las interacciones, ¿no? La molécula de ciclopamina tiene aceptores, donadores de enlace de hidrógeno que se emulan en la molécula sintética, ajá, y que logra desarrollarse en un fármaco. Entonces, no son los anillos que componen la molécula, sino las interacciones que pueden generar con las dianas moleculares.
En cuanto a la quiralidad, pues es evidente, ¿no? Que si los receptores son quirales, las proteínas son quirales, van a reconocer diferentes enantiómeros, se van a asociar cada enantiómero con diferentes interacciones, con diferente fuerza, lo que puede llevar a que tengan o diferente potencia o incluso diferente actividad. Esto se ve en ejemplos como los metorfanos, en el que el isómero levo es analgésico, el isómero dextro es antitusivo, o en el naproxeno, en el que uno es antiinflamatorio, el otro es hepatotóxico. Entonces, vemos la importancia de la quiralidad. En cuanto a los fragmentos de productos naturales, ¿qué pasa? Vemos en estos tres ejemplos moléculas que en los que se mueven, se alteran los sustituyentes y con eso cambia la actividad biológica de manera drástica, ¿no? Pasa a ser antimicrobiana o a ser anticancerígena, a ser antiinflamatoria. eh, y en un fragmento tenemos una actividad diferente. ¿Por qué? Porque estamos removiendo una parte, removemos una sección con la que está generando una clase de interacciones y por lo tanto pues se puede unir a otra clase de receptores, ¿no? Da una actividad diferente. Entonces todo parece ser cuestión de las interacciones, ¿no? Es evidente. Pensemos ahora en las características de los productos naturales. Eh, Los productos naturales en general tienen una mayor tridimensionalidad que las moléculas obtenidas por química combinatoria. Esto provoca que tengan mayor rigidez y con ello unas mejores interacciones con las dianas biológicas, que conlleva tener mejor selectividad y con ello menor toxicidad, a la vez que está asociada esta tridimensionalidad a mejores parámetros de solubilidad. Entonces, tomando esto en cuenta, eh, desarrollamos un nuevo concepto que hasta ahora hemos bautizado como productos metanaturales, aún estamos viendo el nombre bien, pero con ellos queremos emular la arquitectura de la naturaleza, ¿sí? Estas moléculas van a ser estructuras policíclicas quirales, preferencialmente rígidas y con al menos un heteroátomo, aunque no es indispensable. Y no nos va a importar si los ciclos que los constituyen están o no presentes en la naturaleza. Serán evidentemente pues, sistemas completamente sintéticos y lo que queremos es imitar esa arquitectura de los productos naturales, no sus componentes ni su síntesis. Y esto, tomando en cuenta lo anterior, pues nos va a llevar a una exploración racional del espacio químico, ¿sí? Buscando tener características que tengan las moléculas, que tienen las moléculas de productos naturales que fueron desarrolladas para tener esa actividad, ¿no? Si lo vemos nuevamente en un diagrama de Venn, esperamos que los productos metanaturales, pues sí van a estar en el espacio sintético, pero van a abarcar parte del espacio biológicamente relevante. Algunos pues se podrán escapar de esta zona, claro. Por otra parte, la organocatálisis se ha utilizado, bueno, se puede utilizar para generar moléculas complejas con quiralidad que últimamente se llevan a la síntesis de productos naturales. Entonces, si se puede utilizar para esta clase de moléculas, pues podríamos utilizarlo también para productos metanaturales. Nosotros estudiamos una reacción en la que a partir de cetoesteres de piperidina y nitroalquenos generamos un aducto quiral. La idea inicial era obtener este compuesto, pero vimos que los diferentes grupos funcionales se pueden transformar en múltiples grupos, ¿no? Y llevando a una riqueza estructural bastante mayor, ¿no? Y todos estos pueden ser productos metanaturales. Entonces, nuestra reacción la estudiamos, la optimizamos de diferentes maneras y llegamos a que podemos, según el catalizador que empleemos, obtener un aducto Michael Chiral con una muy alta enantioselectividad, de hecho es prácticamente perfecta, 99:1 relación de diastereómeros y enantiómeros, muy alto rendimiento y en escala hasta ahora de 1.8 gramos, ¿no? Entonces la reacción es robusta. Estudiamos diversos sustituyentes en el nitroalqueno, electrodonadores, atractores, heterociclos, alifáticos, y en todos ellos, bueno, en la mayoría más bien, vemos una alta selectividad y buenos rendimientos. Entonces, ya que estudiamos nuestra reacción Michael,
organocatalítica, decidimos hacer la transformación, ¿sí? Y podemos obtener compuestos bicíclicos fusionados de manera lateral, que a su vez se podemos emplear para diferentes transformaciones, como saturarlo o generar compuestos todavía más complejos, como este compuesto tetracíclico. Podemos generar sistemas fusionados de manera espiro, como lactamas, y transformarlos para obtener diferentes geometrías. Y también para obtener sistemas bicíclicos puenteados. Ya que desarrollamos estas reacciones, pensamos si podríamos expandirlo a otros sistemas cíclicos. Ya no solo piperidina, sino tener otros heteroátomos como oxígeno, azufre, carbono, con diferentes tamaños de anillo y en diferente posición. Y obtendríamos una biblioteca de compuestos bastante más amplia, ¿sí? Con diferentes geometrías, diferentes eh, interacciones, ¿no? Cada uno con pues, diferente actividad potencial. Así que antes de iniciar con otros sistemas, vimos que nuestros compuestos cumplían con las llamadas reglas de tres, ajá, que nos dicen que tienen que tener 300 gramos mol o menos de 3 donadores de enlace de hidrógeno, menos de 6 aceptores de enlaces de hidrógeno y menos de 3 enlaces rotables. Viendo la estructura, vemos que se cumplen estas reglas. Y estas reglas, ¿de qué nos van a servir? Para determinar que además de tener la estructura que busca tener la naturaleza, o nuestras estructuras de productos metanaturales, van a tener las características físico-químicas necesarias para transformarse en un fármaco de manera, bueno, con mayor probabilidad de éxito, que si no las tuviera, ¿no? Y otra de las reglas de tres nos dice que debe ser el álogo P menor a 3, que es un parámetro de solubilidad. Esto no lo podemos saber simplemente con la estructura. Así que realizamos un estudio quimioinformático con el programa llama. Este programa califica, evalúa las moléculas de acuerdo al número de átomos pesado, a su solubilidad expresada como álogo P, el número de anillos aromáticos y la presencia de grupos funcionales inadecuados, que nos da una idea de la toxicidad. Y les da una penalización si sale de los valores ideales, ¿no? Entonces, aquí vamos a un ejemplo en el que la molécula no recibe ninguna penalización. Y si se sale, recibe ciertas penalizaciones, ¿no? Y le asigna un color, ¿no? Entonces, para desarrollar nuestra biblioteca, partimos de la piperidina y de entrada cambiamos los heteroátomos, ¿no? Nitrógeno por oxígeno, azufre o carbono. Podemos cambiarlo de posición, este heteroátomo. Podemos cambiar el tamaño de anillo a 5 o 7 miembros y podemos generar análogos benzofusionados de diferente tamaño, ¿no? Esto nos lleva a 40 posibles compuestos que vemos algunos en pantalla para estudiarlos en nuestra biblioteca en llama. Entonces, les decía de la penalización, esto lo vemos a la derecha en la escala numérica, en diferentes colores, y vemos que la mayoría de ellos no tienen ninguna penalización. Unas cuantas tienen una penalización de 1 y una se nos escapa con una penalización de 3, ¿no? Entonces, parecen tener buenas características. Y además se encuentran en el espacio leaf-like. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos una actividad inicial, se debe potencializar, ajá, y esto se hace pues adaptando la estructura para que tenga mejores interacciones con la proteína. Ujú. Sleep likeness es precisamente esto, tener las propiedades físico-químicas necesarias para servir como punto de partida en el desarrollo a un fármaco, ¿sí? Y vemos que estamos en esta área. Además, JAMA también analiza un parámetro que se llama Principal Moment of Inertia, que ve la forma tridimensional general de las moléculas, ¿sí? Según su conformación de menor energía. Sabemos que van a tener tridimensionalidad porque son quirales, pero esta analiza la molécula de forma global, cómo se adopta su conformación.
¿Esto por qué? Porque una mayor tridimensionalidad global está asociada con una mejor solubilidad, mejor selectividad, mejor desempeño y menor toxicidad, ¿no? Históricamente, las moléculas obtenidas por química o combinatoria se agrupan en la zona entre una dimensión y dos dimensiones. Vemos que nuestro diagrama es triangular, tiene tres puntos, una dimensión a la izquierda superior, una dimensión abajo, dos dimensiones abajo, perdón, y tres dimensiones derecha arriba, ¿no? Entonces, en este diagrama vemos las moléculas en una dimensión, que son forma tubular, dos dimensiones, forma discal, tres dimensiones, forma esférica, ¿sí? Y ejemplos de moléculas intermedias, ¿no? Con diferentes formas. Analizamos nuestras moléculas en este diagrama y vemos que escapamos de la llamada zona plana, ¿sí? No está ninguna en esta zona, por lo que eh, tendrán buenas características. Y además estamos dispersos en toda la zona, ¿no? de la geometría. Si lo comparamos con otras bibliotecas que fueron diseñadas para tener esta tridimensionalidad, vemos que nuestra biblioteca se comporta de manera bastante buena, ¿sí? Y el tener diferentes geometrías, pues también ayudará a que tenga diferentes actividades potenciales. Entonces, ya que las moléculas parecen ser útiles de manera quimioinformática, pues procedimos a sintetizarlas. Seleccionamos de las 40 posibles 25 que vemos en pantalla, 3 de ellas fueron comerciales, el resto fueron sintetizadas, este, y otra más que no habíamos pensado, pues lo que pudimos acceder de manera sencilla. De estas, pues lamentablemente dos no las pudimos obtener y otras más ya no han dado tiempo de estudiarlas, pero pues ahí están pendientes. Por lo pronto, las moléculas que sí logramos obtener y estudiar, comenzamos con los sistemas de 6 miembros. Nuestra reacción la habíamos optimizado para moléculas de este tipo, con sistemas anulares de 6 miembros. Y cuando los estudiamos con otros heteroátomos u otros registrómeros, la selectividad y el rendimiento siguen siendo bastante buenos. Pero cuando cambiamos de geometría, nuestras selectividades, tanto relaciones de diastereómeros como relaciones de enantiómeros, bajan y también nuestros rendimientos. Entonces, esto es algo propio de la catálisis. Según el sistema que optimicemos, pues si nos alejamos de él, pues va a bajar un poquito la selectividad. Sin embargo, se puede reoptimizar en caso de que queramos una geometría diferente. Entonces, si vemos como agrupadas las moléculas, veremos que los mejores resultados los veremos con anillos de 6 miembros y nuestro desempeño catalítico irá disminuyendo según cambie la geometría, ¿no? Nuestros peores resultados los obtenemos con anillos de 7 miembros, pero pues todavía son resultados competentes que podrían optimizarse. Entonces, con estos compuestos podemos obtener, como les decía, una biblioteca más amplia con diferentes geometrías, diferentes heteroátomos, diferentes interacciones posibles que nos podrán llevar a distintas actividades, ¿sí? Entonces, comenzamos el estudio de las actividades evaluando primero el isomorfano, que bautizamos así por ser un registrómero del morfano. Nos llamó la atención mucho esta molécula porque la síntesis que desarrollamos fue la primera metodología enantioselectiva y además nos permite aprovechar 9 de los 16 puntos ¿cómo se llama? De derivatización posibles del núcleo bicíclico. Entonces podríamos obtener actividades diversas a partir de un mismo núcleo, esa fue la hipótesis. Eh, Mi tesista Gina Villegas se dedicó a sintetizar derivados de esta molécula, probó el alcance de reacción con diferentes anillos electronadores, atractores, alifáticos, y todos ellos con rendimientos buenos, aceptables o incluso muy buenos. Entonces la reacción hasta ahora parece robusta. Y también probó diferentes electrófilos. Probó propiolato de metilo, con lo que también pudo obtener el compuesto 114N, entonces no es exclusivo de aldehídos. Y también probó cetonas. Estas están un poco más limitadas, solo funcionó la reacción con isatina, parece ser que debe ser una cetona cíclica.
electrodeficiente para que la reacción funcione, pero nos permite obtener moléculas de mayor complejidad. Los derivados que generamos los estudiamos en colaboración con el doctor Roberto Martínez y la doctora Belbet Domínguez para estudiar su actividad antimicrobiana. Y dos de los compuestos que obtuvimos tuvieron actividad superior a a la observada con los compuestos de referencia, que fue el ciprofloxacino en este caso. Entonces, estos compuestos fueron racémicos. Todavía pensamos, más bien pensamos que si estudiábamos los enantiómeros puros por separado, pues tendríamos mejor actividad. Así que los sintetizamos y los estudiamos. Doctor Vemos, Cruz, dígame, le sí quedan comienzo, 5 minutos. sí, sí. Sí, gracias. Vimos aquí que la actividad no fue lo que esperábamos, que un enantiómero tuviera mayor actividad que la observada con los compuestos racémicos, sino que parece haber una sinergia, ¿sí? Eh, lo mismo ocurrió cuando estudiamos el otro compuesto, que es un epímero del compuesto anterior. Observamos un 97% de inhibición con el compuesto racémico, y con los compuestos enantiopuros vemos que disminuye. También hay una sinergia. Aparentemente funciona mejor el compuesto racémico, sin embargo, abre la posibilidad a que podamos estudiar las actividades en diferentes proporciones de los enantiómeros, ¿no? Posiblemente pudiendo potencializar la sinergia, pero eso queda pendiente. También estudiamos la citotoxicidad. Dos de los compuestos, el epímero axial ecuatorial derivado del cinamaldehído, tienen actividades bastante notables en cuanto a la citotoxicidad particularmente de la glía del sistema nervioso central, U251. Vemos que uno de los epímeros, el ecuatorial, tiene una actividad bastante alta, aunque lamentablemente la toxicidad en las células sanas, CO7, es muy alta, ¿no? Pero el otro epímero tiene actividad notable y una toxicidad no tan alta, por lo que es un buen punto de partida para modificar los sustituyentes, los otros sustituyentes, y ver si podemos obtener una mejor actividad con menor toxicidad. Las espirolactamas que obtuvimos, el trabajo lo retomó la maestra Denise Torres, y se dedicó a sintetizar varios derivados, ¿no? Obteniendo buenos resultados en general, y que últimamente transformó en espirolactamas, ¿sí? Y obtuvo todos estos derivados con diferentes anillos aromáticos, diferentes sustituyentes y diferentes tamaños de anillo también. Estudió la actividad por medio de edema de ratón, la actividad antiinflamatoria, y lo que observó fue actividades superiores a a los compuestos de referencia en azul, ¿sí? Y aquí sí vimos lo esperado normalmente en cuanto a compuestos racémicos y enantiopuros, que el compuesto racémico, RAC1, tiene una actividad casi la mitad al compuesto 1, ¿sí? Que es el compuesto quiral, ópticamente puro. Eh, Hay otros compuestos que tienen actividades similares, pero pues el derivado de fenilo es el más disponible y el más fácil de sintetizar, por lo que es el compuesto con el que seguimos las derivatizaciones. Y algo notable es que cuando cambiamos el tamaño de anillo de 5 a 6 miembros, la actividad baja bastante, ¿sí? Pero cuando añadimos un heteroátomo, la actividad sube poco más del doble, ¿no? Entonces vemos la importancia de los heteroátomos en las actividades, y que además nos da un punto de derivatización. Denis también estudió transformar estos ciclos en moléculas más complejas, entonces abre a desarrollar otros derivados y potencializar la actividad, ¿no? Y la pregunta es, ¿si podremos conquistar el espacio químico alguna vez? Pues es bastante atrevido decir que lo conquistaremos alguna vez. Pero con esta aproximación de los compuestos metanaturales, vemos que solamente habiendo estudiado dos familias de compuestos, tenemos tres actividades superiores a los compuestos de referencia. Entonces, parece ser un gran punto de partida, ¿no? Una excelente guía para explorar el espacio químico de manera eficiente. Porque además también hay actividades reportadas para otros núcleos de las mismas bibliotecas de compuestos que tenemos.
También hemos de considerar que hay moléculas que están ahorita en fase clínica y que están utilizando esta aproximación. Tal vez no sepan que son productos metanaturales, simplemente llegaron a estas estructuras, pero cumplen con las características de los productos metanaturales, ¿no? Entonces esperamos que vayan teniendo más y más presencia en el desarrollo de fármacos. Y si ya solamente con dos familias de compuestos tenemos tres actividades, ¿qué otras actividades podemos descubrir al estudiar el resto de familias con otros heteroátomos, con otras geometrías, con otros tamaños de anillo? ¿No? En este punto estamos limitados por el tipo de estudio que podemos realizar de actividad biológica, así que estamos abiertos a colaboraciones para estudiar otras actividades. Eh, y bueno, ver si podemos llegar a una conquista del espacio químico, ¿no? Ojalá. Eso es todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención. Espero que les haya sido de interés. Muchas gracias, doctor Diego. Los Gracias. invitamos a hacer sus preguntas a través del chat. Y bueno, doctora Alejandra, por favor. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, Este, bueno, antes que nada, felicitar a Diego por su presentación, comentándoles también que lo conozco bueno, ese sería como una pequeña y rápida semblanza, ¿no? Que le faltó, como dice la doctora Maggie, un poquito. Cuando fui coordinadora en la universidad, en la UNITEC, la Universidad Tecnológica de México, Diego fue uno de los profesores que tenía a cargo y pues la verdad, como lo notaron, pues la didáctica es bastante buena, los alumnos lo querían mucho, la verdad, desde los exámenes todo era pues muy bien hecho. Entonces ese es mi comentario. También quería aprovechar para preguntarte, Diego, ahorita que estás hablándonos del espacio químico y que quedó pues bastante didáctico, bastante claro qué es este espacio químico y pues llegar a conquistarlo. Esta cuestión de las moléculas que quieren sintetizar o que ya están sintetizando, también nos mencionaste de lo que se está haciendo, digamos, como a nivel mundial, lo que es el High Throughput Screening, que son los cribados de alto rendimiento, en los cuales se están analizando, pues arriba de millones de moléculas, ¿no? En diferentes dianas biológicas. Ahora, mi pregunta va enfocada a cuál es tu opinión del siguiente, pues del siguiente caso que se está dando acá en la FE Zaragoza. Yo me he enterado que en la carrera de QFB quieren, con esto de la actualización de los planes de estudio, quieren disminuir las horas o definitivamente quitar lo que es la síntesis química para los QFBs. Este, en este contexto, pues yo tengo pues dos disyuntivas, ¿no? Como que la parte de que soy ingeniera y de que entiendo que pues en México la aplicación, bueno, más bien como ingeniera, pues uno quiere ver la aplicación, ¿no? O sea, tangible, así de ya está aquí la aplicación, ya está aquí el resultado, ya obtuvimos tantos compuestos con actividad biológica, ya se va a vender un fármaco. ¿Cuál es como esta tasa, digamos, como de descubrimiento de fármacos en México, como para poder defender la idea de que sí es importante seguir enseñando síntesis orgánica en las universidades mexicanas, de acuerdo a ahora sí que a tu opinión, ¿no? Porque eso me daría como un poquito de claridad también para posicionarme como frente a estas políticas que se están dando. bueno. Hola Ale, y muchas gracias por tus palabras iniciales. Em, en cuanto a la pregunta, yo creo que sí es importante que continuemos con la síntesis. Tal vez esta idea de que ya no la necesitamos viene de que habrá automatización de la síntesis y que ya no necesitaremos manos, ¿no? O que la inteligencia artificial podrá reemplazar el diseño de la síntesis orgánica. Pero realmente todavía estamos lejos de eso. O sea, la automatización por una parte, solo puede hacerse con reacciones que son
muy eficientes, muy robustas, y pues realmente pocas reacciones son las que pueden hacer eso, ¿no? Y de hecho, por eso es que el espacio químico está poblado hacia moléculas planas, porque son muy fáciles de obtener. Y la idea de la farmacéutica era, obtenemos estas moléculas de manera fácil, estudiamos un montón de moléculas y alguna pegará. Pero lamentablemente no es así, ¿no? Entonces necesitamos obtener moléculas más complejas, y esas moléculas complejas no se van a poder hacer pronto por química automatizada, y necesitamos un diseño también para que podamos desarrollar síntesis que permitan hacer moléculas más complejas, pero de manera sencilla, de manera eficiente, ¿no? Que ya no tengamos un cuello de botella sintético, sino que al contrario, o sea, y esto es parte de lo que queremos hacer con esta aproximación, ¿no? Yo puedo obtener esta clase de moléculas y muchas veces no les prestamos atención porque no se parece a nada natural o no se parece a un fármaco, ¿no? Pero vemos que tienen unas características que nos pueden llevar a descubrir actividades potenciales y, bueno, con mucha suerte, un fármaco, ¿no? Entonces, necesitamos que los alumnos sepan síntesis para que puedan desarrollar estas moléculas, para que puedan fortalecer la química sintética y que ya no tengamos estas limitaciones, ¿no? Eh, y en cuanto a la inteligencia artificial, pues ahí hay algo que muchos no consideran, de que normalmente solo publicamos lo bueno que sale, ¿no? Y no publicamos lo que no sale. Entonces, la inteligencia artificial, como no sabe lo que no sale, no sabe cuáles son las limitantes, ¿no? Entonces, pues puede proponer muchas cosas que no van a funcionar y que nosotros, con nuestra experiencia, sí sabemos, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial todavía le falta un poco en cuanto al desarrollo de síntesis. Oye, Diego, ahorita se me vino a la mente otra pregunta que también veo que ocupas el programa este Llama. ¿No será lo Sí. mismo? O sea, el programa está haciendo como sus aproximaciones de acuerdo a las moléculas, pues usando un poquito de eso de la inteligencia artificial y teniendo sesgos. No, Llama no propone nada en realidad. Bueno, sí puede hacerlo, pero nada más como que genera derivados, no sé, genera ésteres, genera amidas, cosas por el estilo, ¿no? Alquila nitrógenos, pero no propone nada nuevo. En realidad lo que hace Llama es estudiar, bueno, analiza la molécula en cuanto a su estructura, ¿no? Ve el número de átomos, ve la solubilidad, esa sí la calcula, la solubilidad, y ve cómo se comportan, qué propiedades tienen, ¿no? O sea, solo mide propiedades, no propone nada nuevo, ¿no? Entonces, en esa parte no tenemos problema. Pero, y tampoco hay que satanizar la inteligencia artificial, ¿no? Sí, ya hay ejemplos en los que se obtienen moléculas con buenas actividades, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en pañales en cuanto a esa de la inteligencia artificial. Va a ser muy fuerte, pero va a ser más un complemento que un sustituto. Entonces, sí, yo creo que necesitamos seguir sabiendo síntesis. Buena tu aportación. Gracias. Doctor Luis, por favor. Sí, doctor Enrique, gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias, doctor Diego. Me gustó mucho su presentación, muy didáctica. Gracias. Sí, la primera pregunta que yo le haría, doctor, es la naturaleza siempre tiende a tener centros quirales de determinada orientación, ¿no? Ya sea R o S. Con la experiencia que usted ha ganado en cuanto a la síntesis de fármacos, con lo que sus colegas han descubierto. ¿Usted tendría alguna respuesta para esta incógnita de por qué la naturaleza tiende hacia cierta combinación de centros quirales? Me refiero a la rotación, porque de hecho es un problema actual, precisamente en la síntesis, no solo de fármacos, sino de otro tipo de compuestos. Su experiencia, ¿qué nos podría decir con respecto a esta cuestión, doctor? Esa sería mi primera pregunta. Muchas gracias. En cuanto a la homoquiralidad, del por qué existen las moléculas naturales con solo una configuración, yo creo que, más bien, no creo. Es una pregunta que todavía sigue abierta, y yo creo que quien la llega a descubrir, pues va a ser ¿cómo le llaman? Un breakthrough, ¿no? Va a ser algo que va a revolucionar
la ciencia. Pero en cuanto a por qué va tendiendo a preferir una quiralidad particular, pues es ahora sí que cuestión evolutiva, ¿no? El enantiómero que mejor va funcionando es el que va seleccionándose y va optimizándose con el paso del tiempo, ¿no? Eh, Eso de manera simple, no sé si respondo la pregunta o ahondamos en otra parte. No, sí está, sí, en principio sí responde a la pregunta porque, bueno, son muchos factores y efectivamente es un problema abierto, pero sí da de mucho a qué pensar que con el tiempo, ¿verdad? A lo mejor la temperatura, cambios de presión en la historia, la composición atmosférica, bueno, un montón de factores pueden influir en esta tendencia, ¿verdad? Sí, la verdad es que no había pensado en este enfoque, ¿verdad? Muchas gracias, Doc. La otra pregunta que yo haría, bueno, se hacen los análisis de los centros quirales y las rotaciones y combinaciones de compuestos y tal, con respecto al análisis conformacional, doctor, es decir, rotar enlaces de hibridación SP3. Se han hecho estos estudios que de hecho generarían todavía más combinaciones de los compuestos, ¿verdad? Generaría más combinatoria. ¿Se han hecho estudios acerca del análisis conformacional aparte de la cantidad y rotación de los centros quirales para la síntesis de fármacos específicamente? Refiriéndose a que si generamos un conformero distinto, ¿tendrá diferente actividad? Exactamente. Sí, doctor. Sí, de hecho, esa tendencia se está observando con los bioisósteros. No sé si los hayan visto, que se está tendiendo a que, por ejemplo, anillos aromáticos de benceno, por ejemplo, de fenilos, Ujú. se cambien por biciclos que son 1, 1, 1 pentanos, ¿no? Entonces están cambiando de ser estructuras planas a estructuras tridimensionales, Sí. que aunque no sean quirales, o que pueden o no ser quirales, pero que le dan mayor rigidez, ¿no? Entonces, en cuanto a la conformación, sí se ha visto ejemplos, por ejemplo, de piperidinas que cuando tienen una conformación de bote, tienen actividades distintas, ¿no? Pero obviamente como la conformación de bote no está favorecida, tiene que anclarse de alguna manera, ¿no? Entonces se genera un biciclo para que el anillo de piperidina tenga esta conformación en bote y tenga una diferente actividad. Ya si se ha hecho análisis computacional, la verdad es que supongo que esto lo descubrieron así, ¿no? O sea, habrán hecho un docking o algo por el estilo y vieron que la conformación en bote. Entonces, este es un ejemplo que he visto, me imagino que habrá bastantes más. Sí, ok, qué interesante, porque aparte de la rotación del centro quiral, ahora la conformación, ¿verdad? También Sí, afecta la propiedad del fármaco y eso sí, aumenta la claro. complejidad, ¿no? Desafortunadamente. Sí, sí. Híjole, bueno, ya finalmente, ya con esto termino. A propósito de química computacional, doctor Diego, este programa llama, escuché por ahí que calcula, por ejemplo, la solubilidad. ¿Eso lo hace a través de química computacional o bien es una base de datos empírica que van alimentando los investigadores? ¿O es pura química computacional este software llama? Este software llama de tipo abierto, entonces cualquiera lo puede usar sin mayor Ah, problema. Y me parece que es semiempírico, sí. O sea, toma en ah, cuenta lo que está similar y demás, pero la verdad ahí sí no te sé decir. No son cálculos computacionales en sí porque lo calcula rapidísimo, entonces yo tiendo a creer que es hacia la parte semiempírica. ya veo. Me imagino que utilizan computadoras personales, ¿verdad? Para ejecutar este software. Sí, sí, se carga, de hecho está basado en web, ni siquiera se necesita Ah, descargar. Uno carga su molécula e inmediatamente tiene los valores que se calculan, ¿no? Entonces, es ok. muy rápido, muy fácil de usar. Ok. Gracias, doctor. Le agradezco de antemano y nuevamente felicidades y mucho éxito en su investigación. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias, Luis. Doctora Catalina Soriano, por favor.
Sí, gracias. Buenas tardes, doctor Diego. Muy interesante el tema. Yo sí tengo varias preguntas y me llama la atención primero, ahorita justamente que está en este software Llama, que comenta sobre lo que es la quiralidad, porque tengo entendido que estas plataformas solamente y la parte que dio de química combinatoria, porque varios programas como CONFA ya son viejos, ajá, y muchos de ellos que eh, iniciaron y solamente consideran la parte 2D. Me llama la atención cómo modela, de hecho el mismo doctor José Luis Medina, que seguramente usted conoce porque está en el Instituto de Química, ya ve que ellos han estado generando software, pero solamente plantean la parte 2D. ¿Cómo usted modela o cómo ve esta parte de la quiralidad? Y comentó algo con respecto a lo que es 3D. ¿Cómo lo modela en este tipo de software? Eso del modelado ya así con tanto detalle como el doctor, ¿cómo se llama? Franco, se escapa de mi Medina, José área. Luis Medina. Ajá, José Luis Pero Medina, entonces, perdón. ¿cómo se asegura que de esta, ajá, pero cómo se asegura entonces esta quiralidad que maneja usted que dice que va hacia la 3D? Sí, no, en cuanto al análisis del quimioinformático, el programa también lo analiza en 2D, ¿no? No toma mucho en cuenta la quiralidad, ¿no? O sea, no sé exactamente cómo lo haga porque les digo, sale mucho de mi área. De hecho, a mí me gustaría fomentar una colaboración de alguien que tenga un conocimiento bastante más sólido. Eh, Sé que lo hace así como les digo de manera científica, pero no toma en cuenta la quiralidad, ¿no? Y es algo que se debe empezar a hacer, pero yo me imagino que es bastante complejo. Sí, exacto, ¿no? Porque todos estos programas que son plataformas virtuales, como usted comentó, como es Visadme, Osiris y todos ellos, pues solamente toman en 2D y justamente para manejar la reactividad química, como usted comentaba, es que, pues sí, porque simplemente con un grupo, un átomo que uno sustituya en la molécula, automáticamente cambian sus propiedades físico-químicas, consecuentemente toda su estructura estereoquímica y por supuesto que su reactividad y consecuentemente su actividad, porque acá justo me llama mucho la atención esas propiedades físico-químicas que usted maneja, porque nada más realmente son en 2D, nada más pensando simplemente el momento dipolar que esté en función pues, de la importancia que tiene la tridimensionalidad por su efecto que va por vectores, pues sí, vaya, completamente saldría de algo vaya realista, ¿no? O un poquito más realista. Entonces creo que esa parte sería muy interesante porque sobre todo tiene un impacto, por supuesto, bastante interesante en cuanto a la actividad de un fármaco. Mi otra pregunta es, por ahí vi que tiene una molécula que le llaman C1 y que tiene creo que seis anillos, ¿no? Que comentaba también que no puede pasar, sus descriptores no pueden rebasar más allá de 500 gramos sobre mol. Pero hay una molécula atención, que la puso ahí en verde, ajá, esta, por ejemplo, tanto la C1 o la C2, ¿qué tan estables son cuando tienen un anillo, que es un anillo de tipo, porque además acá tiene otro grupo, funcional, otro carbonilo? ¿Qué tan tensionado es esto y qué tan estable? Porque a mí me da la impresión que hasta pudiera ser demasiado, como las penicilinas, ¿no? Que no pueden estar en presencia de agua porque automáticamente se hidrolizan y se rompe el anillo. ¿Qué tan estables son estas moléculas? Sí, en cuanto a la parte de los descriptores que dijimos del espacio químico, solo son como para estudiarlo, ¿no? Claro que muchas moléculas van a salir de eso porque entra, pues muchos tienen halógenos, ¿no? Sobre todo de los fármacos. Entonces, nada más es como para darnos una idea. Pero en cuanto a esta molécula, es sumamente estable, de hecho. O sea, estos compuestos los sintetizamos, son nuestros catalizadores y los podemos tener a temperatura ambiente sin protegerlos de la humedad, sin protegerlos de la luz y duran años y siguen funcionando de manera perfecta. Entonces, sí tienen cierta tensión por el anillo de 4 miembros, pero son bastante estables, o sea, tienen cierta aromaticidad incluso. Entonces, eh, bueno, demuestran que son estables, ¿no? Sí, eso me resultó interesante, ¿no? Pues sí, seguramente, a lo mejor quizás ahí precisamente la conformación que toman con los otros grupos, no sé, le dé esa estabilidad. ¿Los tienen en sólido? Sí, son sólidos.
Son De hecho, sólidos. son bastante insolubles en casi todo. Muy interesante. Y ya nada más una última, bueno, tengo muchas, pero nada más una última pregunta para dejar pie a mis demás compañeros también, que seguramente preguntarán. Hace rato comentaba, porque justo sería muy interesante, ya que está generando estas bibliotecas o estas familias, si ha hecho cálculos a nivel atómico, es decir, cálculos teóricos, porque luego se confunde, que es una parte de química computacional, justamente ahora es interesante esto, ¿no? De los 100 años de la mecánica cuántica, que justamente la química cuántica, que vendría siendo una rama de la mecánica cuántica a través de los métodos computacionales, que luego piensan que esa es química computacional. ¿Han hecho cálculos a nivel atómico o tiene algún interés en hacerlos? Porque tiene interesantes familias y además ahí hay muchísima química, mucha reactividad química y a lo mejor después, pues eso proyectarlo con la parte biológica, ¿no? Sí, la verdad es que sí, sí nos gustaría. No, hasta ahora no los hemos hecho más que para algunas cuestiones catalíticas, pero para las cuestiones biológicas hasta ahora no se han realizado. Claro que si surge la oportunidad, pues adelante, ¿no? Pero ahora igual a ver si luego nos ponemos en contacto, porque pues a mí también Claro. me resulta muy interesante estos fármacos que son de tipo semisintético, ¿no? Que tienen una parte de origen natural y la otra parte de origen sintético, y a lo mejor ya nada más con algunas simples modificaciones, pues igual se llegará a un buen, pues a una molécula que tuviera algún efecto, ¿no? Sí, claro. Pues le agradezco mucho, sería todo por mí, muchas gracias. Al contrario. Gracias, doctora Soriano. Bueno, doctor Cruz, del chat nos pregunta la ingeniera química Alejandra Mendoza. Lo felicita Sí. por su presentación y le pregunta cómo puede un ingeniero químico colaborar en el diseño de fármacos y si el Instituto de Química tiene becas de posgrado en el área de alimentos. Muchas gracias. En el área de alimentos, no sé si tengan becas, no es mi área. Eh, Habría que buscar las líneas de investigación de los diversos investigadores y ver si alguno pues tiene una línea de investigación que se apegue a sus intereses, ¿no? De alimentos creo que no hay, ¿eh? Pero la verdad no tengo la certeza. ¿Y cómo un ingeniero químico puede colaborar? Em, Híjole, yo no soy ingeniero, entonces no sé este, qué pueda hacer. Yo creo que, bueno, no tengo la certeza, ¿no? Por lo que sé que hacen, pues claro que se dedicarán a llevar las reacciones de la pequeña escala que nosotros hacemos, porque nosotros trabajamos en cantidades pequeñitas, pues a escalas grandes, ¿no? Que en las que ya se requieran esos conocimientos de ingeniería, ¿no? Para obtenerlos, pues, en los mismos resultados confiables, o pues que quién sabe, ¿no? Quizás con mejores resultados. En cuanto al diseño de la molécula, como ingenieros, la verdad ahí sí, no sé. Tengo colegas y amigos ingenieros, pero se han dedicado como que a esta parte más química que de la ingeniería, ¿no? Entonces, ser ingenieros, si se quieren dedicar a esta área, pues también lo pueden hacer, especializándose. Y continuando como ingeniero, pues me imagino que optimizando bueno, llevando a cabo las reacciones hacia nivel de planta y demás, ¿no? Sí, bueno, si me permite, doctor, uno como Claro. ingeniero químico aplica también la parte de fisicoquímica en el desarrollo de fármacos y ve las aplicaciones directamente. Obviamente Ah, no claro. entramos tanto en el diseño como bien lo acaba de decir, porque no es, de algunos no es nuestro expertise, Ujú, pero sí, efectivamente, Alejandra, nosotros como ingenieros químicos, como bien lo comentó el doctor Cruz, tenemos esa tarea de escalar sus productos de tamaño laboratorio a planta industrial, ¿no? Obviamente, como bien lo comentó el doctor en su presentación, siempre y cuando estos sean costeables o retribuibles a la empresa, ¿no? ujú. Muchas gracias, doctor Cruz. Al contrario. Doctor Edson, por favor. Sí, rápidamente, porque ya estamos en hora, agradecerle al doctor su gentileza, al doctor Diego, su gentileza y gracias por compartir este tipo de conocimiento que es muy interesante.
Nada más, el único comentario que yo podría hacer es, digamos, cuando uno empieza esta cuestión de química orgánica o de todo lo que es la química, yo me acuerdo que en mis cursos se me hacía fascinante, ¿no? Hasta se me hacía de brujería los mecanismos, todas esas cuestiones, ¿no? Yo soy matemático y hay una materia que se llama teoría de grafos, que en donde ves muchas cuestiones de estos simbolismos. Entonces, más allá de toda la cuestión técnica, que esto es muy difícil, porque si no, no sería un posgrado, este, ¿cuál sería el mensaje que tú le darías a un joven que se enfrenta por primera vez a esto y que no entiende absolutamente nada, que se le hace complicado, que ahorita está viviendo esta situación? Eh, no sé si escuché, creo que tú diste clase en el Unitec o estuviste involucrado en el Unitec. Yo di clase en el Unitec en Campus Sur a los chicos de prepa y ahí me formé, digamos, en el inframundo, ¿no? 60 alumnos, 70, aprendí a dirigir grupos, o sea, esa parte fue complicada. Por eso cuando llegué a la UNAM, bendito sea Dios, este, se me hizo más fácil. ¿Cuál sería, tú que estás joven? Yo tengo 51, ya estoy en una etapa de 9 años y me voy al metro gratis. Esa ventaja. ¿Cuál sería el consejo que tú le darías ahorita a una persona, a un alumno, que realmente no se siente, le apasiona la química orgánica, pero no se siente con las habilidades para desarrollarla? Muchísimas gracias, Diego, y esta es tu casa. Te agradezco tu gentileza de haber estado en el grupo, también a la doctora Margarita Cantú, que trae estos invitados tan especiales, y sobre todo con esta habilidades blandas para las exposiciones, ¿no? Que es algo que yo debo de aprender y también, pues bueno, para eso están los jóvenes. Muchas gracias, Diego. Felicidades. Al contrario, muchas gracias a usted. Em, Bueno, como consejo, sí, uno empieza a ver, sobre todo cuando ve las presentaciones de los investigadores, como alumno yo me acuerdo que a uno le parece increíblemente fascinante, ¿no? Es algo que no puede uno siquiera, como imaginar que algún día pueda llegar a hacer eso, pero pues todo es trabajo, esfuerzo, dedicación, ¿no? Uno va comenzando a estudiar desde lo más simple. Y poco a poco, o sea, las ideas van surgiendo conforme uno va conociendo más y más de su ciencia, ¿no? Entonces, puede parecer frustrante en un inicio el que no se nos ocurra algo padre, algo maravilloso, ¿no? Como lo vemos en otras personas, en otros investigadores, pero pues es cosa ahora sí que de dedicarse, de ponerse a estudiar y de que si uno quiere esto, pues eso, ¿no? O sea, esforzarse e ir conociendo y dominando la ciencia poco a poco, poco a poco. Siempre va a haber muchas más cosas de las que no conozcamos, pero conforme nos vayamos adentrando en la ciencia, pues las ideas van surgiendo poco a poco, ¿no? Van saliendo. Y ya cuando menos lo vemos, pues ya estamos del otro lado, ¿no? Vamos generando ideas, vamos aportando ideas, colaborando con otras personas que saben más que nosotros y que por lo tanto nos siguen enseñando, ¿no? Siempre seguimos aprendiendo, siempre hay que buscar colaborar. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Doctora Alejandra, por favor. Una disculpa por volver aquí a interrumpir, pero la verdad me emocionó mucho la pregunta de Ale Méndez o Mendoza, la ingeniera. ¿Por qué? Pues porque yo soy ingeniera química y también como tú y como muchas ingenieras o estudiantes de ingeniería, encontramos esta pasión en la química y pensamos, no, pues es que ya estudié ingeniería, ya no puedo regresar al laboratorio, ya no puedo hacer investigación. No, yo soy el claro ejemplo de que sí se puede. La ingeniería química es muy versátil y yo hice un posgrado en química medicinal y dos de mis compuestos tuvieron actividad biológica y fueron patentados. Entonces, podemos hacerlo, sí lo puedes hacer. ¿Cuál es mi recomendación? Si a ti te gusta la química en alimentos, haz un posgrado en química en alimentos. Aunque tu carrera no sea química en alimentos, puedes lograrlo. Se te van a presentar ciertos obstáculos como, pues que obviamente los chicos que sí son o chicas que sí son químicas en alimentos, pues van a tener un conocimiento más amplio. Pero mira,
Si ya pasaste fenómenos de transporte, si ya pasaste balance de materia, créeme que la química orgánica, pues simplemente es sentarte a estudiar, ¿no? A estudiar y ver especializarte, ¿no? En eso. Pero de que se puede, se puede. Y qué bonita pregunta, la verdad. Me dio un déjà vu. Y ya, gracias. Gracias, Ale. Sí, bueno, yo nada más rápidamente, porque ya estamos con el tiempo encima, quería agradecer mucho al doctor Diego, es un excelente investigador, un excelente compañero de laboratorio, porque pues científicos buenos hay muchos, pero buenas personas, y que transmitan el conocimiento así como lo hace el doctor en sus clases, pues es un deleite, ¿no? Está muy bonita su presentación y muy clara. Y sobre todo esto de la conquista de las moléculas. No, ahora sé, ahora entendí por qué el título, ¿no? Por esta necesidad de entender a la naturaleza, que es nuestra mejor maestra, y la necesidad pues de encontrar metodologías seguras, ¿no? Y sostenibles para no dañar al medio ambiente, para gastar menos recursos y para que tengan un fin como el de la actividad biológica. Y también les quería comentar, porque me parece que no lo mencionó el doctor, pero la organocatálisis ganó el premio Nobel en el año 2021. Se les dio el premio a David Macmillan y a Benjamin List por sus avances en la organocatálisis. Entonces es un placer haber aportado un granito de arena, nosotros ahí en el Instituto de Química con el doctor Marcos Hernández Rodríguez, y que ya vi que se unió el doctor Eddie Ivanhoe, que también estuvo aquí dándonos su seminario hace unos meses. Entonces, estoy muy contenta. Ojalá que se logre la colaboración con la química computacional. Y muchísimas gracias por sus preguntas. Los chicos de la carrera, que todavía ni acaban la carrera, que pregunten, es algo muy importante, entonces no dejen de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Maggie, por la invitación y pues, por la organización. Muchas gracias, doctor Cruz. Lo felicitamos por su presentación. Les recordamos que estos seminarios son permanentes. Es el viernes a las 12 de la tarde y los esperamos dentro de 8 días. Muchas gracias y que pasen muy buena tarde. Gracias a todos. Hasta luego. Saludos. Hasta luego. Saludos. Hasta Feliz luego. Día de Muertos. Hasta luego, buena tarde. Igualmente, Saludos, gracias. buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Muchas Todos, gracias. Mari. Hasta luego. Bye. Hasta Hay que luego. festejar a los muertitos. Vamos por el pan, maestra Dominga. Sí, Así será ahorita por un pan de hay que Saludos, muertos. doctora festejarlos. Elizabeth Un Sánchez. atolito también. Saludos. Coman Sí. mucho Saludos. pan. Claro, es lo más rico del mundo. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.